Una mujer sentada al borde de su cama. Su vestido de gala, aún puesto el rímel corrido por las mejillas, y un anillo de compromiso solitario, descansando sobre la mesa. El silencio en la habitación grita más que cualquier palabra. Amé a un hombre durante 3 años. Creí que iba a casarme, hasta que se rió cuando su padre me llamó cazafortunas. Y en ese momento, no solo rompieron mi corazón, me rompieron a mí. Me llamo Clara. Tengo 28 años y soy maestra de primaria en un colegio público de Sevilla. No vengo de una familia rica. Mi madre murió cuando yo tenía 19 y desde entonces aprendí a valerme por mí misma, entre clases, tareas y alguna traducción extra que hago por las noches. Nunca me faltó para vivir, pero tampoco me sobró. Siempre soñé con una historia de amor, sí, pero de esas que se construyen con respeto, no con joyas. Y entonces apareció el Andrés. Nos conocimos en una gala benéfica que organizaba una fundación infantil. Yo estaba como voluntaria repartiendo folletos entre copas de vino tinto y vestidos de diseñador. Él llegó tarde con ese aire de hombre que sabe que el mundo ya está de su lado. Elegante, carismático, sonrisa fácil. Pensé que solo vendría a posar para la foto y a donar lo justo para quedar bien. Pero me equivoqué. En lugar de ignorarme, se acercó. Me preguntó si también odiaba esos canapés secos. Me hizo reír y después se quedó hablando conmigo como si no existiera nadie más. Yo con mis zapatos de rebaja y un vestido que me había prestado mi compañera de piso. Él, heredero de una de las familias más antiguas y ricas de Madrid. Nunca pensé que me llamaría al día siguiente, pero lo hizo, y al siguiente también. Al principio fui con cuidado. Sabía que no veníamos del mismo mundo. Él viajaba por trabajo, hablaba de finanzas y fusiones, como si fueran cosas del día a día. Yo le hablaba de mis niños, de cómo Mateo confundía las B con las D, de los dibujos que me regalaban cada viernes. Y lo escuchaba. De verdad lo escuchaba. Y él parecía escucharme a mí. Salíamos a cenar, sí, pero también me acompañaba a la librería de segunda mano, donde compraba material para mis clases. Me ayudaba a colgar estanterías en casa. Aprendía a cocinar conmigo. Una vez incluso vino a leer cuentos a mis alumnos, disfrazado de dragón. El traje le quedaba horrible, pero los niños lo adoraron. Yo también. Lo amé de verdad. Después de casi 2 años de relación me llevó a Mallorca. Una escapada de fin de semana, decía. Yo no sospechaba nada. Recorrimos calas escondidas, comimos pan con alioli en la playa, y la última noche al atardecer subimos a un acantilado con vistas al mar. Allí de repente se arrodilló. Clara, me dijo, no quiero imaginar la vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? En su mano temblorosa un anillo. No cualquier anillo, una esmeralda cortada en forma de lágrima rodeada de pequeños diamantes. Brillaba con una luz verde profunda, casi misteriosa. Pero en ese momento no brillaba más que sus ojos, ni más que los míos cuando rompí a llorar. Dije que sí. Lo dije sin pensar, sin miedo, con el alma abierta, porque yo creía en nosotros. La boda sería en unos meses. Él se encargó de los preparativos con una wedding planner. Yo solo flotaba. Mis amigas lloraban de alegría, mis alumnos me dibujaban como princesa, y mi yo de 19 años, la que dormía en el sofá cama de un piso compartido mientras estudiaba y trabajaba, sonreía desde dentro. Pensaba que había encontrado el final feliz, que después de tantas cosas duras, por fin alguien me había elegido con todo. Pero todavía no sabía lo que me esperaba. Todavía no sabía que el amor a veces no es suficiente. Todavía no sabía que una sola noche podía desmontar una historia entera. La noche empezó con ilusión.
Me había pasado semanas buscando el vestido perfecto. No por lujo, sino porque quería estar a la altura. Guardé parte de mi salario durante meses para poder comprarme uno que no fuera ni exagerado ni barato. Elegí un vestido color vino elegante, sin brillos. Clásico. Le pedí a Lucía, mi mejor amiga, que me prestara sus pendientes de perlas. Me peiné con esmero recogido bajo, como me gustaba a mí y como le gustaba a él. Aquella noche era nuestra fiesta de compromiso y yo iba dispuesta a conquistar no con joyas, sino con respeto. El restaurante elegido era uno de los más exclusivos de Sevilla, el Mirador del Duque. Cúpulas de cristal, camareros impecables, vistas al río, música suave de piano en vivo. Todo parecía sacado de una postal. Al llegar, sentí por primera vez ese leve pinchazo en el pecho. Estaban todos los amigos de Andrés, su familia, al completo socios, colegas de universidad, un mundo de relojes brillantes y copas de vino carísimo. Yo no conocía a casi nadie. Intenté mantener la sonrisa. Me presentaba con cortesía. «Hola, soy Clara». Algunos respondían con amabilidad, otros con una sonrisa tensa, como si dijeran «Ah, la maestra». Y entonces llegaron ellos, sus padres. Doña Carmen entró como una reina, elegante, altiva, impecable. Llevaba un vestido negro que parecía hecho a medida por un diseñador francés. Me saludó con 2 besos sin contacto real y me dijo, encantada Clara, como si hubiera olvidado que ya nos habíamos visto antes. Pero lo peor fue él, Eduardo. Don Eduardo, el padre de Andrés. Un hombre de mirada helada, voz pausada, cada palabra dicha como si pesara toneladas. Alto, imponente, con un traje gris perla y un bastón de madera con mango de plata. Me observó de arriba abajo como si fuera un objeto de subasta. «Así que tú eres Clara», me dijo sin sonrisa alguna. «Sí, mucho gusto». Solo eso. Un ashim. Y luego se fue a sentarse a la mesa. Andrés me agarró la mano, me guiñó un ojo. «No te preocupes, es así con todo el mundo», susurró. Yo asentí. No quería arruinar la noche con paranoias. Durante el cóctel todo fue tolerable. Bebí lentamente, hablé con quien pude y agradecí cada segundo que Andrés pasaba a mi lado. Cuando sonreía, cuando me abrazaba por la cintura, todo se sentía más fácil, más seguro. Pensé, esto es solo el comienzo. Pronto todo irá bien. Pero llegó la cena y con ella el principio del final. Nos sentamos en la mesa principal, Andrés y yo en el centro, sus padres frente a nosotros. A los lados, primos amigos, un abogado del despacho del padre. La comida fue servida con precisión matemática. Crema de langosta, solomillo, alfoie, vinos caros, con nombres impronunciables. La conversación era tensa, pero educada, hasta que don Eduardo, entre bocado y bocado, lanzó la primera piedra. «Supongo que ya habrán hablado del acuerdo prenupcial», no dijo como si preguntara por el clima. Se hizo un silencio incómodo. Andrés bajó la mirada al plato. Yo parpadeé confundida. «Perdón», pregunté suavemente. «Nada, nada. Solo una precaución razonable», continuó. «Hoy en día uno nunca sabe. Las personas cambian. Las intenciones también». «Papá», susurró Andrés, pero sin convicción. «No es nada personal, Clara», dijo él alzando la copa. «Pero vamos, una profesora de escuela pública que se casa con un chico como Andrés. Supongo que tu madre debe estar muy orgullosa». Sentí que el alma se me congelaba. «Mi madre murió cuando tenía 19 años», respondí tragando saliva. El hombre no se inmutó. Al contrario, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y me dijo, «Pues entonces me imagino que estará sonriendo desde el cielo al ver que su hija consiguió asegurarse el futuro». Una risa seca se escapó de uno de los invitados. Yo me quedé helada. Y entonces llegó el golpe final.
A ver, no me malinterpreten. No estoy diciendo que seas una cazafortunas, Clara. Hizo una pausa. Bueno, no directamente. Y allí estaba, la palabra cazafortunas. Una puñalada con guante blanco. Yo no sabía si llorar, si gritar o si levantarme. Mis manos temblaban bajo la mesa. Miré a Andrés, a mi prometido, a la persona que se arrodilló ante mí en aquel acantilado. Y él se rió. Una risa corta, nerviosa. Apenas un jeje. Ni una sola palabra de defensa. Ni un basta papá, ni un eso no se dice. Nada. Se rió. Y esa risa retumbó en mi pecho más que el insulto. Miré a mi alrededor. Nadie decía nada. Nadie me miraba a los ojos. Solo Lucía, desde una mesa lateral, fruncía el ceño, horrorizada. Tomé aire. Respiré hondo. Saqué el anillo de mi dedo. Lo coloqué con cuidado sobre el mantel blanco. El brillo de la esmeralda contrastaba con mis manos tensas. Creo que la cena ha terminado para mí, dije con voz firme. Me levanté. Sentí cómo todas las miradas se clavaban en mi espalda. Escuché un leve tintinear de copas, quizás el viento, quizás mi propia alma rompiéndose. Pero no miré atrás. Salí caminando, paso a paso, sin correr, sin llorar. No iba a darle ese placer a nadie. Y afuera, el mundo seguía girando. Las luces de Sevilla, el aroma a azahar en el aire, los coches pasando. Yo de pie con mi vestido, vino mi dignidad intacta y el corazón hecho pedazos. Pero por primera vez sentí algo diferente. Una semilla de fuerza. Pequeña, sí, pero viva. Caminé sin rumbo por las calles del centro. Ni siquiera sabía dónde iba. Solo necesitaba alejarme de todo, del restaurante, del sonido de los cubiertos, de las miradas incómodas, de la risa de Andrés. Esa risa la tenía metida en la piel como una espina. Mis pies me llevaron hasta la Plaza de España, que a esas horas estaba casi vacía. Me senté en un banco aún con el vestido ajustado, aún con los zapatos altos, que empezaban a dolerme. Las luces de los faroles parpadeaban, y en ese silencio se escuchaban mis pensamientos uno tras otro, como olas golpeando la misma piedra. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Cómo había llegado yo, Clara, la niña que soñaba con tener una familia propia, que se esforzaba por ser una buena persona, a ser tratada como un trofeo sospechoso? No me dolía tanto lo que dijo su padre. No me importaban sus prejuicios, su arrogancia, su veneno disfrazado de cortesía. No, lo que dolía era él, Andrés, su silencio, su risa, esa falta absoluta de defensa, como si mis sentimientos fueran secundarios, como si valiera menos que el momento, que el protocolo, que la comodidad de no enfrentarse a su padre. Podía entender los nervios, podía entender la incomodidad, pero no podía entender la ausencia, esa cobardía, porque defenderme no requería una pelea. Solo hacía falta una frase: no hables así de ella. Una, solo una. Pero no llegó, no vino, y entonces me di cuenta de que ese momento no había sido un accidente, no era una excepción, era un espejo, un resumen perfecto de lo que era él cuando se trataba de enfrentar lo que le incomodaba. Pasaron minutos, tal vez horas. Perdí la noción del tiempo. El frío de la madrugada empezaba a calarme, pero no me movía. No quería volver a casa. No quería que se acabara esa noche sin sentido. No quería llorar. Pero lo hice. Lloré, silenciosamente, como cuando era niña, como cuando se me rompía algo que sabía que no podría arreglar. Saqué el móvil. 5 llamadas perdidas de Andrés. 2 mensajes. Lo siento. Llámame, por favor. Hablemos. No fue lo que parece. Lo que parecía lo era. No necesitaba más explicaciones. Y en medio del dolor algo se encendió. No furia, no venganza. Algo más sereno, más profundo. Dignidad. Yo había crecido sin muchos lujos, pero con valores. Había aprendido a trabajar desde joven.
a pagar mis cuentas, a cuidar de mí misma. Nunca dependí de nadie, y ahora, en la primera vez que había bajado la guardia, que había creído en alguien más que en mí, me devolvían la confianza con una carcajada incómoda. Pensé en mis alumnas, en esas niñas que me decían que querían ser como yo cuando crecieran. ¿Qué les estaría enseñando si aceptaba quedarme al lado de alguien que no podía pronunciar una sola palabra para defenderme? No, no podía agachar la cabeza. Volví a casa al amanecer. Me quité el vestido con manos temblorosas. Me miré en el espejo, ojos hinchados, maquillaje corrido, pero en la expresión, una chispa nueva. No era alegría, no era paz, pero era fuerza. Dejé el anillo en la mesa del salón, no dentro de su caja, no oculto, a la vista, como un símbolo de lo que fui capaz de soltar. Me metí en la ducha y dejé que el agua arrastrara el resto de la noche. Cada lágrima, cada palabra, cada mirada vacía de ese salón lleno de gente. Y al salir con el pelo mojado, aún me preparé un café. No porque quisiera seguir, sino porque no iba a detenerme. No dormí esa noche, pero tampoco me sentí cansada. Era como si algo en mí se hubiera apagado, pero no del todo. Como si mi cuerpo entendiera que tenía que mantenerse alerta, fuerte, despierto. A las 8 de la mañana ya estaba vestida. Pelo húmedo, sudadera cómoda, café cargado en la mano. La ciudad despertaba lentamente y yo esperaba. Sabía que él vendría, porque hombres como Andrés siempre vienen después. Siempre quieren hablar cuando ya es tarde, y no me equivoqué. A las 8:30 timbre. 1, 2, 3 veces. Luego golpes suaves en la puerta. Respiré hondo. Abrí. Ahí estaba él, Andrés, con la misma ropa de anoche. Ojeras, camisa arrugada, cara de no haber dormido. Sostenía una bolsa con cruasanes y una mirada que quería parecer inocente, pero solo se veía rota. Clara dijo: «Por favor, déjame explicarte». No respondí. Me hice a un lado. Entró. Se sentó en el sofá como si tuviera miedo de romper algo. Miraba el anillo sobre la mesa como si le quemara. Yo me apoyé en la encimera, brazos cruzados, sin intención de hacerlo fácil. «No sé ni por dónde empezar», dijo. «Empieza por decirme por qué te reíste», solté sin suavidad. Bajó la cabeza. Tardó en responder. No fue una risa de burla. Fue nerviosa. Me puse tenso. No sabía qué hacer. No quería montar una escena delante de todos. Una escena, interrumpí. ¿Eso te preocupaba? ¿Hacer el ridículo delante de tus amigos o tu padre? Más que yo sentada ahí, tragándome ese veneno. Se frotó las manos, como si quisiera borrar algo. No quería que te sintieras sola. Solo me bloqueé. Él siempre ha sido así, Clara. Siempre. Desde niño me enseñó a callar, a no responder, a no contrariarlo. «No eres un niño», le dije seca. Silencio. «Tienes 30 años, Andrés. Trabajas en una empresa. Tomas decisiones. Pero no pudiste decir una sola frase. No un insulto. Solo algo que me hiciera sentir que estabas ahí». Tenía miedo, admitió al fin. Miedo de hacerle frente. Miedo de que todo se viniera abajo. Miedo de perder el control. «¿Y qué crees que pasó?», pregunté. «¿Crees que no se vino abajo todo igual? No gritábamos. Ni uno alzó la voz. Pero cada palabra era un disparo contenido». «Clara, yo te amo», dijo. «No quiero perderte por esto. ¿Y qué más necesitas perder para entender que esto no fue solo un mal momento? Esto fue real, fue un reflejo». Andrés se puso de pie. Caminó por el salón como un león enjaulado. «Es mi padre, Clara. Siempre ha dominado todo. Cada decisión, cada paso. Nunca he podido ser completamente yo cuando él está cerca». Y ahí lo vi, por primera vez. No a Andrés, el hombre que me abrazaba en Mallorca, sino a Andrés, el hijo de Eduardo.
el hombre que creía que para amar había que obedecer. Entonces ese es el problema, le dije con calma, que no solo fue él, fuiste tú también. Tú elegiste callar, tú elegiste reír. No fue solo su desprecio, fue tu complicidad. Se detuvo, me miró con algo parecido a la vergüenza, pero también con miedo. «¿Me estás dejando?» No respondí al instante, solo lo miré. Estoy eligiendo no quedarme donde no me defienden. Andrés asintió como si esperara esas palabras, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla de mis labios para que doliera. Si alguna vez decides ser tú mismo, sin miedo a tu padre, sin esconderte detrás de una risa incómoda, entonces hablamos. Pero ahora mismo, yo no puedo seguir apostando por alguien que no se apuesta por mí. No lloró. Yo tampoco. Ya no había lágrimas, solo restos de una noche que no podía repetirse. Me devolvió la mirada con algo de tristeza, o tal vez alivio, porque incluso en su silencio sabía que yo estaba haciendo lo que él aún no podía hacer, elegirme a mí misma. Salió sin decir más. Cerré la puerta y respiré. Por primera vez desde anoche respiré como si tuviera permiso para hacerlo. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé que dejar la fiesta, enfrentar a Andrés y decirle que no podía seguir con alguien que no me defendía era lo más duro que tendría que hacer. Estaba equivocada. El lunes siguiente volví a la escuela. Me recibieron mis alumnos con dibujos, abrazos y sonrisas. Señor Clara, mire lo que hice el fin de semana. Uno de ellos me trajo una flor marchita. Otro me dijo que su madre quería conocerme, porque yo era su maestra favorita. Sentí que el alma volvía a su sitio, poco a poco, hasta que recibí la llamada. La directora pidió hablar conmigo. Me pareció raro. No solía llamarme a su despacho sin razón. Caminé hacia allí con una ligera inquietud. Al entrar, noté su expresión seria e incómoda. «Clara, necesito que sepas algo. Esta mañana recibimos una llamada extraña». Fruncí el ceño. «¿Qué tipo de llamada?» Un hombre muy educado, pero bastante insistente. Preguntó si trabajabas aquí. Dijo que tenía preocupaciones por tu estabilidad emocional, que insinuó que quizás por temas personales recientes no estabas en condiciones de estar con niños, que estabas muy afectada y que tal vez la escuela debía intervenir antes de que fuera tarde. Me quedé congelada. La sangre me abandonó el rostro. Sabía quién había sido. Dijo su nombre no, pero la llamada venía de un número de Madrid. Sonaba como alguien con poder. Me senté. Sentía que el suelo temblaba. «¿Esto va a tener consecuencias?», pregunté temiendo la respuesta. La directora me miró con calma. «Conozco tu trabajo, Clara, y sé quién eres. Si él cree que puede asustarnos con insinuaciones, se equivocó. Pero pensé que debía saberlo». Asentí. No pude decir nada más. Salí del despacho con el corazón en la garganta. ¿Hasta dónde pensaban llegar? ¿Hasta dónde estaba dispuesto Eduardo a destruirme por no quedarme callada? Llamé a Lucía, mi amiga, mi hermana elegida. Al segundo tono ya estaba respondiendo. «¿Dónde estás?», le dije. «Te necesito». 10 minutos después estábamos en su cocina. Café caliente, mirada firme. «¿Qué ha hecho ahora ese cabrón?», me preguntó sin rodeos. Se lo conté todo. Cada palabra, cada detalle. Su rostro cambió del asombro a la furia. «Esto no es solo un insulto, Clara. Esto es acoso. Es manipulación. Está intentando hundirte profesionalmente». «Lo sé. Y lo peor es que Andrés no ha dicho ni una palabra. ¿Sabes si fue él quien lo permitió? No lo sé. Y honestamente, no me importa. Porque si no fue él y lo supo y no hizo nada, es lo mismo». Lucía me tomó las manos. «Mira, Clara, yo te quiero y te respeto
y no pienso dejar que esta gente te rompa. Si hace falta, vamos a los medios, a la inspección, a donde sea, pero tú no vas a caer. Sus palabras me envolvieron como un escudo. Era la primera vez en días que sentía que alguien estaba real, profundamente de mi lado. Esa tarde decidí algo claro. No podía casarme con alguien que permitía ese nivel de violencia pasiva. No podía unirme a una familia que no solo me despreciaba, sino que activamente buscaba destruir lo que yo era. Y Andrés no había llamado desde aquel día. Silencio. Ni una disculpa, ni una defensa, ni un «¿estás bien?». Eso fue lo peor, porque su padre actuó con crueldad, sí, pero él, Andrés, él lo permitió con su ausencia, con su pasividad, con su cobardía, y me di cuenta por fin de lo más doloroso podía amar a alguien y aún así decidir que ese amor no era suficiente. Podía quererlo y aún así entender que no me merecía vivir a la sombra de un apellido que solo sabía aplastar. Ese día Clara, la maestra de escuela, decidió que su historia no iba a terminar en llanto. Iba a terminar con una elección. La elección de no dejar que nadie, ni siquiera alguien a quien amaba, apagara su voz. Pasaron 3 días. Ni una palabra más de Andrés. Ninguna nueva llamada. Nada de su familia. Pensé que con eso todo había quedado atrás, que había cerrado la puerta y que ahora solo me tocaba reconstruir en silencio poco a poco, como siempre hacía. Pero entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no atiendo. Pero algo, una intuición tonta, quizás me dijo que lo hiciera. Clara, reconocí la voz al instante. Doña Carmen, sí, sé que esto es muy inapropiado, pero ¿podríamos vernos? Solo un momento. Quiero hablar contigo. A solas. Hubo un segundo de duda. ¿Para qué? Para justificar a su marido. Para pedirme que desaparezca en silencio. Pero acepté. Porque algo en su tono no era altivo, no era arrogante, era humano. Nos citamos en una cafetería pequeña en el barrio de Santa Cruz. Nada lujoso, nada a la altura de su estatus. Solo una mesa junto a una ventana, 2 tazas de café y una mujer que por primera vez no parecía de mármol. Estaba vestida con sencillez, sin joyas, sin peinados perfectos, solo ella y una mirada que escondía más cansancio que rabia. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. Asentí. Esperé. Ella miró por la ventana. Guardó silencio unos segundos y luego, como si estuviera rompiendo una presa interna, empezó a hablar. «Hace 30 años yo fui tú. Me tomó por sorpresa. Perdón, yo también venía de una familia común. Mi padre era cartero, mi madre costurera. Conocí a Eduardo en una boda, me enamoré y pensaba que su mundo era como en las películas, elegante, cuidado, seguro». Sonrió con amargura. No tardé en entender que ese mundo no era para mí, pero ya estaba dentro. Me casé joven y cada vez que algo dolía me decía: «Cállate, no hagas olas, no te pongas en contra». Y un día ya no supe quién era. Me quedé sin palabras. No sabía qué decirle. «Te vi esa noche», continuó. «Vi tu rostro cuando él te llamó cazafortunas. Vi cómo esperaste que Andrés hablara. Yo también esperé. Y cuando no lo hizo, supe que te ibas a ir». «¿Y por qué no hiciste nada?», pregunté sin rencor. «Solo curiosidad». Carmen bajó la mirada. «Porque ya no sé cómo. Porque me acostumbré a callar. Porque aunque me avergüence decirlo, a veces me olvido de lo que está bien. Me pasé tantos años sobreviviendo que olvidé cómo se lucha». Tomó su bolso. Sacó una cajita pequeña de terciopelo azul. La empujó hacia mí con delicadeza. Esto era de mi abuela. Un anillo de zafiro. Es lo único que conservé de mi familia antes de que me cambiaran el apellido, el peinado, los modales. Y la voz.
Abrí la caja. Dentro un zafiro ovalado brillaba con una intensidad serena, azul profundo, azul como el mar antes de una tormenta. «Quiero que lo tengas», dijo. «No puedo aceptar esto», respondí atónita. «Claro que puedes, porque no te lo estoy dando como símbolo de unión. Te lo doy como advertencia, como recordatorio de que tú hiciste lo que yo no pude». Sus ojos se humedecieron. «No dejes que nadie apague tu luz, Clara. Ni un apellido, ni un anillo, ni una historia mal contada. Tú hiciste lo que yo soñé hacer toda la vida. Y nunca me atreví». Nos quedamos en silencio. 2 mujeres, 2 generaciones, la misma batalla. Una que se rindió, otra que eligió caminar. Carmen se levantó. «Cuídalo bien. No al anillo, a ti». Y se fue, sin abrazos, sin más palabras. Yo me quedé allí con la caja en la mano, el corazón temblando, y una certeza nueva: no estaba sola. Había otras como yo, y aunque no todas se iban, algunas todavía podían sanar a través de las que sí lo hacían. Pasaron semanas. La vida siguió como siempre hace. Los niños en la escuela no preguntaron por el anillo, solo querían que les leyera cuentos y les corrigiera los dibujos. Lucía me llevó a bailar una noche solo para recordarme que la risa también era parte de sanar. Y yo poco a poco fui reconociendo mi reflejo. No era la misma, pero no me sentía rota. Me sentía despierta. Andrés volvió a escribir. No de inmediato, pero eventualmente sí. Primero fue un mensaje corto, luego una llamada, luego un «podemos vernos sin expectativas». Acepté. Nos encontramos en una cafetería sencilla, como si el lujo hubiese quedado atrás, junto con lo que fuimos. Él se había cortado el pelo, tenía ojeras y hablaba diferente. Me contó que había renunciado, que se fue de la empresa de su padre, que ahora trabajaba como consultor freelance tratando de empezar desde cero. «No sé si lo estoy haciendo bien», me dijo, «pero lo estoy haciendo solo». «Eso ya es mucho», respondí. No me pidió volver. No me habló de amor ni de futuro. Solo me preguntó si quería tomar café con él cada semana. Sin nombre, sin rótulo, solo estar. Acepté, porque no era un compromiso. Era una conversación, una posibilidad. Así pasaron 2 meses. Cada martes la misma mesa. A veces hablábamos de nosotros, a veces de libros. A veces simplemente nos reíamos de cosas que antes nunca habríamos notado. Éramos 2 personas nuevas aprendiendo a respirar fuera del pasado. Pero también supe algo. No estaba lista para volver. No aún. Quizás nunca. Y eso también estaba bien. Una tarde abrí mi cuenta de ahorros, la que había destinado para la boda, y con ese dinero hice algo que nunca creí posible. Compré una casa, pequeña, rústica, con un jardincito trasero. Una de esas casas que huelen a madera y a comienzos. Planté hierbas en macetas, albahaca, romero, menta. Decoré con libros, con velas, con fotos de mi madre. Hice de ese lugar mi refugio, mi espacio, mi elección. A veces por las noches sacaba el anillo de zafiro que Carmen me había regalado. No me lo ponía, solo lo sostenía. Era como un faro, un testigo silencioso de lo que había dejado atrás y de lo que había ganado: mi libertad, mi dignidad, mi voz. Y no necesitaba promesas ni cuentos de hadas. Solo necesitaba mirar a mi alrededor y saber: este lugar, esta paz, me la di yo, una tarde cualquiera. El sol empezaba a caer sobre las calles de Sevilla, esa hora dorada en la que todo parece más tranquilo, más suave, más soportable. Yo estaba en mi cafetería favorita, con un libro abierto que apenas leía. El aroma del café, el murmullo de la gente alrededor, el zumbido débil del ventilador de techo. Todo en perfecta armonía. Y entonces, sin esperarlo, lo vi. Andrés. Cruzó la calle sin prisa. Llevaba una mochila al hombro, una camisa remangada y no venía solo. Una mujer iba a su lado. Morena, de ojos cálidos. Reían.
Conversaban como si se conocieran de años. Había algo liviano en ellos. Y no dolió. Me vio, y lo vi verlo dudar un instante, pero luego se acercó, solo dejando a la mujer sentada en una mesa vecina. Yo cerré el libro. Lo miré. Nos sonreímos. Hola, Clara. Hola, Andrés. Ambos sabíamos que no había más que decir, ningún reproche, ningún qué hubiera pasado si... Solo él de pie, yo sentada, y una historia completa flotando entre nosotros. Pero antes de irse me dijo gracias. ¿Por qué? Por haber tenido el coraje que yo no tuve. Y ahí estaba. No una disculpa, no una súplica, solo la verdad. Asentí, y justo antes de que diera la vuelta, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Saqué el anillo de zafiro, lo miré por un segundo, y luego con calma lo guardé de nuevo. Andrés lo notó. ¿Lo sigues usando? Negué con una sonrisa leve. Ya no lo necesito como recordatorio. Yo soy el recordatorio. Él sonrió, una sonrisa triste pero honesta. Se despidió con un gesto leve. Volvió con la mujer. Yo abrí el libro otra vez, pero no leí. Solo dejé que el momento se quedara en mi piel un rato más. No era un final de cuento. Era mucho mejor. Era mío. La felicidad no siempre se encuentra al final de un pasillo lleno de flores blancas. No siempre se viste de promesas, ni de anillos caros. A veces la verdadera felicidad empieza cuando te levantas de la mesa, donde ya no se te respeta. A veces ser feliz es simplemente tener el valor de cerrar una puerta aunque duela, aunque aún ames, aunque tiemble todo, porque no se trata de encontrar un príncipe, se trata de no perderte a ti misma mientras lo buscas. Y ahora te toca a ti. ¿Alguna vez estuviste en una situación como la de Clara? ¿Te quedaste o tuviste el valor de irte? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, compártela y suscríbete para más relatos reales, valientes y profundamente humanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, a veces irse no es rendirse, es empezar de nuevo, más fuerte.